de diseño y de Acolcur. En este momento la Red Administradora de Diseño, RAD, y Acolcur, la Asociación Colombiana de Químicos y Técnicos de la Industria, se han unido para continuar el ciclo de actualización y capacitación en torno al tema que en este momento nos une, el uso del cuero como material de diseño. A partir de hoy y durante 3 jornadas contaremos con la participación de expertos conferencistas que mostrarán aspectos no tan conocidos de la materia prima piel, su transformación en cuero y las bondades de este material como insumo de diseño. Será esta la ocasión para desmitificar algunos aspectos poco tratados de la producción de las curtiembres, mostrando la realidad del uso de un subproducto de la industria alimenticia y la responsabilidad ética y la responsabilidad técnica de su transformación. Este ciclo de conferencias está dirigido a toda la cadena productiva del cuero, sus subproductos y sus manufacturas, y de manera muy especial está dirigido a jóvenes diseñadores, estudiantes de diseño, emprendedores y a quienes tengan en general el interés por adquirir un conocimiento adicional sobre el cuero, un material noble, versátil y hermoso. La conferencia magistral tendrá una duración estimada de 45 minutos y las preguntas se recibirán a través del chat. Vamos a tener en este ciclo 3 conferencias. La primera hoy, dentro de 8 días la segunda y dentro de 15 días la tercera. La primera hoy se llama Usar cuero, nuestro deber ético, y el ponente será el ingeniero Juan Manuel Salazar. El próximo miércoles 17 tendremos la conferencia Transformación Sostenible de una piel en cuero y el ponente será el ingeniero John Jairo Carmona. Para hacer el cierre de este ciclo tendremos a la ingeniera Catherine Serrano con la conferencia Desarrollo de Producto en el Sector de la Moda. Antes de darle el paso a nuestro primer ponente, el ingeniero Juan Manuel Salazar, yo quiero presentarle a ustedes al director administrativo de la RAD, el señor Andrés Páez, y al presidente de la Junta Directiva de Acolcur, el señor Andrés Mauricio Gil. En primera instancia, señor Andrés Páez. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Wilson. Hola, muy buenas. Pues agradeciéndote la oportunidad que nos diste a la RAD de trabajar aquí en conjunto con Acolcur. El interés proponer el cuero como un material disponible para el desarrollo de productos, para que los estudiantes de diseño, los estudiantes de la red académica, pues lo consideren y lo utilicen como un material posible dentro de sus proyectos. Wilson, pues me quiero tomar primero unos minutos para hablar de la RAD, para contextualizar a los que no nos conocen y ya le damos la entrada a Mauricio. ¿Listo? Ajá. Entonces, bien, la RAD es la Red Académica de Diseño. Es una entidad sin ánimo de lucro, es una asociación que agrupa programas de diseño y que tiene básicamente el objetivo de promover la disciplina del diseño en espacios de comunicación en Colombia, entre el público en general, favorecer la calidad académica de nuestros asociados, proponer el diseño en las discusiones del país, representar al gremio académico del diseño frente a instituciones gubernamentales, frente a instancias como el Ministerio de Educación, como el Ministerio de Comercio, como el ICFES, y también representar al gremio de diseñadores frente a gremios como lo son Acolcur o como son otras industrias con las cuales esperamos mejorar los vínculos, favorecer la participación del diseño en sus actividades y el reconocimiento del valor que ofrece la incorporación del diseño como un factor diferenciador en las dinámicas empresariales. Entonces, en esta ocasión, pues, asumimos esta posibilidad de trabajo con Acolcur porque consideramos que el manejo y el conocimiento de los materiales es fundamental en el desarrollo de productos. Y en este caso, el cuero tiene bastantes mitos que Acolcur aquí está bien intencionadamente
interesado en cambiar. Entonces, eso era lo que tenía para contarles. Wilson, tú vas a presentar al invitado, ¿correcto? Sí, vamos primero a presentar a Andrés Mauricio Gil, Listo. presidente de la Junta Directiva de Acolcur, para que nos salude un momentito antes de darle paso a nuestro conferencista. Andrés Mauricio, buenas noches. Buenas noches para todos, Wilson, Andrés, Juan Manuel. Un gusto estar acá con ustedes. Yo soy Andrés Mauricio Gil, presidente de la Asociación Colombiana de Químicos y Técnicos de la Industria del Cuero. Acolcur es una asociación sin ánimo de lucro creada en el año 76 y nuestro principal objetivo es agremiar y agrupar químicos y técnicos de la industria del cuero en Colombia y pues algunos países vecinos y promover la capacitación en ciencia y tecnología de este sector, ¿no? Hemos estado muy activos en estos meses de pandemia que nos alargó bastante. Hemos estado con varias capacitaciones, varios proyectos y varias cositas para mostrar a todos nuestros asociados y también invitados. Entonces estamos acá para ustedes. Por favor, cualquier duda que tengan, pueden contactarnos en Acolcur. Estamos en Facebook, en YouTube y nos pueden contactar para cualquier inquietud que tengan. Muchas gracias, Wilson, y buenas noches para todos. Bueno, muchas gracias a ti, Andrés Mauricio. Entonces, ahora sí, vamos a dar paso a presentar a nuestro primer conferencista. Usar cuero, un deber ético. Es el ingeniero Juan Manuel Salazar Arango. Juan Manuel es el director de producción de Americana de Curtidos, lo ha sido durante los últimos 37 años. Es el expresidente de la Asociación Colombiana de Químicos y Técnicos de la Industria del Cuero, de esta asociación, de Acolcur, expresidente de la FLACUTIC, la Federación Latinoamericana de Químicos y Técnicos de la Industria del Cuero, también expresidente de la IULCS, la Unión Internacional de Químicos y Técnicos de la Industria del Cuero. El ingeniero Juan Manuel ha sido conferencista de congresos internacionales de FLACUTIC, de Acolcur y de diferentes universidades nacionales, miembro del Comité Nacional Ambiental de la ANDI y de Acolcur, miembro del Comité Internacional Ambiental de la IULCS, es ingeniero en materiales en química del cuero de la Universidad de Northampton en Inglaterra. Juan Manuel, un gusto saludarle, el auditorio es suyo. Muchas gracias por estar con nosotros. La idea, como decía Wilson al iniciar la presentación, es como dar un perfil y una visión diferente de lo que es la industria del cuero y unos conflictos que se han generado a través como en el uso de los modos de las palabras y en la explicación, pero esto lo van a entender ustedes poco a poco de aquí en adelante. El uso de pieles, subproducto de la caza, fue el recurso habitual del hombre para protegerse de las inclemencias del clima y permitir su evolución. Aquí a la derecha podemos ver una escena de caza que es la más antigua que han encontrado en el mundo, tiene 44.000 años de antigüedad, fue descubierta en la isla Celebes de Indonesia. Las prendas de protección de cuero hicieron posible la supervivencia y la evolución del hombre y la colonización de zonas frías y más extremas. En la imagen también pueden ver un zapato que fue encontrado en Armenia, que es un país al norte de Turquía, y está fechada más o menos de 3.500 años antes de Cristo. Las primeras civilizaciones que curtieron las pieles fueron los sumerios en el 3.500 al 2.300 antes de Cristo, luego los asirios y los egipcios. Todo el desarrollo de la humanidad fue obviamente alrededor de esta zona de lo que es Mesopotamia. Los griegos y los romanos perfeccionaron estas técnicas, pero fueron los árabes y los judíos quienes las desarrollaron como industria. Como cosa curiosa, en esta imagen que se ve acá, estas son unas excavaciones que se hicieron fuera de la pared de la muralla de Ávila en España y encontraron unas curtiembres judías que son de hace más o menos 550 años, cuando existía la judería antes de que los reyes católicos expulsaran a los judíos en el 1492 de todos los reinos de Granada, Ávila y la parte del sur de España. Esta imagen aquí en la parte inferior
son las curtiembres de Fez en Marruecos, que funcionan hoy actualmente y que hacen la manera como hacía la curtición hace muchos años. El mensaje que tenemos nosotros es que el cuero siempre ha sido parte de la historia del ser humano. El cuero puede ser uno de los materiales más conocidos en la cadena de suministro, pero probablemente sea el material más descalificado por ignorancia, mala intención o mala interpretación en su origen. Es importante definir qué es lo que quiere decir cuero. Si miran en el diccionario de la Real Academia Española, cuero quiere decir piel de animal después de curtido y preparado para los diferentes usos a que se aplica la industria. El término de curtir o de curtido quiere decir que la piel es estabilizada y no va a existir putrefacción. Eso es lo que quiere decir la palabra de curtido. Los materiales llamados cueros sintéticos, cuerinas, cueros veganos, entre otros, no deben llamarse cuero porque su origen no es animal. Son materiales basados en plásticos que en su gran mayoría de origen fósil, o sea, de recursos no renovables, que al descomponerse esos plásticos se convierten en microplásticos, los cuales terminan contaminando las fuentes hídricas y finalmente van al mar, porque por ser tan pequeñitos es imposible que sean filtrados en los sistemas de las plantas de tratamiento que existen. No sé si ustedes, y yo creo que todos lo conocen, sobre todo los jóvenes, el tema que hay con las islas de basura que están en los centros de giro de los mares de los océanos del mundo. Ya han encontrado 5, el más conocido de todos ha sido el que está en la parte del norte del Pacífico, que las imágenes son como estas que se presentan acá, y hay un dilema gigante de qué se va a hacer con eso, porque ninguna nación se quiere hacer responsable, ya que los costos son inmensos y está en un sitio que no tiene dueño, ¿cierto? El tema sostenibilidad ha sido el nuevo mantra que están siguiendo las cadenas de suministro en todo tipo de artículos, incluyendo el cuero en el mundo. En algunos casos el cuero ha sido definido como la antítesis de la sostenibilidad y la producción ética, lo cual les voy a mostrar que no es cierto. La industria sostenible está definida como, sostenibilidad es definida como asumir que la naturaleza y el medio ambiente no son una fuente inagotable de recursos, siendo necesario su protección y uso racional. Si miramos este gráfico de la izquierda, vemos que realmente la sostenibilidad industrial tiene que estar enmarcada en 3 grupos de sostenibilidad realmente, que es la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social. Para que sea viable una industria sostenible, todo tiene que estar operativo y tiene que funcionar. O sea, para que sea viable el ambiental y el económico, tiene que haber viabilidad en el negocio. Si no hay viabilidad en el negocio, es imposible que exista. De la misma manera, en la parte económica y la social, tiene que haber equidad. Si no hay equidad, no es posible que exista. Y lo mismo en la parte social y ambiental. Tiene que ser vivible para poder que funcione. Los humanos tenemos la obligación ética de reciclar todos los subproductos de la producción de alimentos. Nosotros realmente somos una industria que reciclamos un residuo de la industria cárnica, y por eso realmente la industria del cuero nosotros la podemos llamar como una industria circular. Siempre y cuando produzcamos proteínas, habrán residuos, los cuales deben ser utilizados para ser sostenibles. Los animales no son sacrificados para obtener pieles, como se ha querido decir por algunas organizaciones animalistas. El cuero es un subproducto de la industria alimentaria, específicamente la industria cárnica y láctea. Es por eso que la sociedad tiene el deber ético de utilizar el cuero. En este gráfico es un gráfico en el cual se muestra que la agricultura animal es la fuente más importante de proteína que existe en el mundo. La población del mundo es extremadamente grande en este momento, y la proteína animal es una de las fuentes más importantes. Nosotros podemos ver que en América Latina nosotros producimos entre 12.2 millones de toneladas de proteína al año entre todos los tipos de cárnicos, que está la carne de vacuno,
la leche del vacuno, la carne de cerdo, los huevos, la carne de pollo, la carne de leche de pequeños rumiantes, la carne de leche de búfalo. Esto nos va a servir para explicar algo que está en la presentación posterior. El hato ganadero colombiano, yo pensaba que es importante que lo conozcan. Nosotros tenemos un hato ganadero más o menos de entre 27 y 29 millones de cabezas de ganado que está distribuido, como lo dice la imagen, en la zona andina. Tenemos más o menos el 35% del hato, en el Caribe el 27%, en la Orinoquía el 21%, en la Amazonía tenemos el 9,8% y en la Pacífica muy poquitico, que es el 5,3% del hato. Normalmente en el tema, cuando hablamos de derivados que son originados de la industria cárnica y del ganado, de los residuos, siempre hablamos de muy poquitos productos que se hacen de esto. Pero esta imagen, que fue producida por el Consejo de la Industria Cárnica del estado de Iowa en Estados Unidos, muestra claramente la cantidad de cosas que se pueden hacer de la vaca, ¿cierto? De la grasa se pueden hacer velas, detergentes, desodorante, perfumes, cosméticos, pinturas. De la piel sale la gelatina, los fósforos. La misma gelatina se utiliza como adhesivo especial para productos especiales, por ejemplo, los films de fotografía. Y hay infinidad de otros productos que salen. O sea que realmente el cuero es uno de los productos que se pueden hacer de los subproductos originados de la industria cárnica. Este es otro tema, los gases de efecto invernadero, otra realidad que es mal contada. Si nosotros miramos estas cifras, son cifras que fueron generadas por la EPA, que es la Environmental Protection Agency de Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, en la cual podemos ver que los gases de efecto invernadero que se generan por la industria del transporte equivalen más o menos al 28% del total, lo mismo que lo que ocurre en la parte de generación eléctrica. Recuerden que mucho carbón se utiliza y fuel oil y diferentes tipos de combustibles para hacer generación de energía eléctrica. La industria genera más o menos el 22% y aquí, aunque hay una vaca pintada, es la agricultura en total, o sea, cereales y toda la agricultura que tiene que ver con producción de carne. Lo mismo está comercio y hogar. O sea que realmente la agricultura en total es el 9% de la generación de gases de efecto invernadero, mientras que la industria de transporte y generación eléctrica, si miramos los dos componentes que son 28 es el 56% del total. Y entonces es curioso que siempre se centra todo el tema en la vaca, mientras que las otras temas que son mucho más importantes no gozan de tanta presión mediática. La agricultura animal es responsable de menos del 4% y la ganadería de carne y leche solo el 2,6%. Recuerden que hay otro tipo de ganadería, que son los chivos, caballos, que mostramos en este gráfico anterior que teníamos acá. Desaparecer la ganadería reduciría las emisiones de gas de efecto invernadero en un solo 2,6%. O sea que la ganadería no es el problema general de los gases de efecto invernadero. Además, la industria ganadera ha estado trabajando en proyectos de ganadería sostenible que los han venido aplicando en Colombia. Y otro tema que es muy reciente, que fue una investigación que hizo la Universidad de California en la Facultad de Agricultura, que son unos aditivos de unas enzimas y unas bacterias que le están dando al ganado en la parte de su alimentación de concentrados, y eso hace que el metano que se genera en los estómagos del ganado se reduzca a la mínima expresión y se logra hacer una reducción del problema. Las fuentes de emisión en los estudios que tienen que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero del ganado está lo que es la fermentación entérica. Recuérdense, la fermentación entérica, ¿qué es lo que ocurre dentro de los 4 estómagos que tiene la vaca, en la cual, con los millones y millones de bacterias que están dentro de sus estómagos, un residuo de una fibra que no tiene
en la mayoría uso, porque nadie se puede alimentar de pasto, ni nadie se puede alimentar, por ejemplo, de los residuos que quedan de la producción del maíz, del afrecho del trigo y de las diferentes cosas, residuos vegetales. Nadie puede generar proteína a partir de eso, mientras que una vaca sí lo hace. Y en esa fermentación entérica se generan el 44% de los gases. El estiércol que generan las vacas producen el 41% de los gases. Cuando se miran la generación de gases de efecto invernadero, se tienen en cuenta también cuáles son los consumos de energía que se utilizan, por ejemplo, en la fabricación de concentrados, y esa es la razón por qué este valor del 10% aparece ahí. O sea que es lo que genera de metano la fabricación de los concentrados que se consume la industria ganadera en su alimentación. Y lo otro es el consumo de energía. Mirando esta otra gráfica, que es de otra corporación que es dedicada a estudiar los gases de efecto invernadero, en especial el metano, miramos que tenemos 3 colores en estas barras. Uno es agricultura, que corresponde al último inferior. Otro es carbón. Otro es lo que son los gases que se generan en los rellenos sanitarios, que obviamente van creciendo la generación de gases en los rellenos porque hay más rellenos en el mundo entero. Lo otro que es el petróleo y gas, que es de verdad el ítem que más ha crecido. Y lo otro que tiene que ver con la generación de gases de efecto invernadero a partir de las plantas de tratamiento, que eso es algo que ocurre, y a medida que se desarrolle los países y se monten las estaciones de planta de tratamiento de las ciudades, pues obviamente va a haber generación de este tipo de gases. En Colombia existe un proyecto muy bonito que fue montado hace más o menos 8 o 10 años, que se llama Proyecto de Ganadería Colombiana Sostenible. Es un proyecto que fue diseñado en alianza con el gobierno del Reino Unido, Fedegan y estos otros estamentos que hay acá bajo supervisión del Banco Mundial. ¿En qué consiste ese proyecto? Ese proyecto consiste en arborizar las zonas donde está la ganadería, en montar cercas vivas en vez de montar los cercos normales de separación, tener barreras rompevientos para evitar la erosión que se genera por los vientos, sobre todo en las áreas secas, tener diferentes tipos de follaje independiente a lo que son los pastos únicamente dentro del sitio donde está pastoreando el animal, por ejemplo la alfalfa, y manejar sistemas silvopastoriles intensivos, que yo creo que muchos ya conocemos los sistemas, que lo cual quiere decir es que las haciendas o las fincas se parcelan en pequeñas unidades y se va haciendo una rotación del ganado a través de esto. Luego están los corredores ribereños o bosques de galería, que lo que hacen es generar la posibilidad de que animales, por ejemplo micos, pasen de una zona de bosques a otra zona de bosques a través de estos corredores que se están generando. Y lo mismo la protección de las riberas de los ríos. Todos estos programas, lo que tiene que ver en el cambio del sistema de la alimentación y en los cambios de los sistemas silvopastoriles, pueden hacer una reducción del 33% de la emisión de los gases de efecto invernadero. O sea que estamos hablando que en vez de hablar del 2.6% de generación de gases de efecto invernadero, esto se reduciría en un 33%, o sea que hablamos más o menos de un 1.76%. Uno de los problemas grandes de los que se habla en Colombia, esta ya es el uso de tierras, una información que no está pues muy actualizada, pero entiendo que no ha cambiado mucho. Una de las grandes críticas es que el 30.6% del área de Colombia es utilizada en ganadería y solamente el 4.7% es utilizada para cultivo de cereales y granos y lo que tiene que ver con comida en la parte de agricultura. Mirando estos otros datos, esto es lo que sueña el Departamento de Planeación de Colombia, de que deberíamos tener era un 19.3% para uso agrícola y que la ganadería
optimizándose, debería tener solamente el 3.3% del área. Si miramos el área de acá, que son 34.8 millones de hectáreas de ganados por una población de vacas que tenemos entre 29 y 30 millones, más o menos podemos decir que existe un animal por hectárea, que es el tipo de ganadería que la mayoría de sistemas que existen en Colombia, que es ganadería extensiva, no ganadería concentrada. Y en este caso sería lograr tener 2 animales por hectárea. Eso es algo que pudiera ser factible, pero la gran pregunta que se hace uno es cómo hacer para crear un 17.3% más de área para cultivo agrícola, si es imposible para los agricultores competir con los precios del maíz importado, por ejemplo, de Estados Unidos con grandes subsidios, y lo mismo sucede con la Argentina de la cebada, el trigo, y mire que el arroz también lo estamos importando, las lentejas vienen de Canadá y todo este tipo, pero bueno, ese es otro tipo de discusión, pero pensaba que era interesante mencionar. Aquí es la realidad, de verdad la culpa no es de la vaca, la ganadería es un ejemplo perfecto de reciclaje, el ganado pasta, convirtiendo los recursos naturales como los pastizales y la energía solar en carne y en otros productos cotidianos. ¿Cómo la ganadería genera nutrición sostenible? La vaca o el ganado tiene un estómago de 4 cámaras, que significa que el ganado puede digerir los alimentos que las personas no pueden comer y convertirlos en carne, leche y múltiples otros productos valiosos. Los alimentos y bebidas ricos en nutrientes promueven la salud y el bienestar. Los pastos ingeridos por el ganado son convertidos en estiércol. Este estiércol regresa otra vez a las tierras como fertilizante de los pastos, o en el caso de la industria lechera, donde hay estabulación, va a biodigestores que generan gases que pueden generar energía eléctrica, y muchos lo tienen para utilizarlo en la parte de cocinas de los sitios. El ciclo ganadero de Colombia, esta es otra explicación que me sirve para aclarar por qué razón las vacas de Colombia tienen tantas marcas, y con el problema de inseguridad y de abigeato que ocurre en las haciendas, vemos claramente que en Colombia la cría está repartida, el levante del ganado está repartido en 3 etapas, una parte que es la cría, otra parte que es levante y otra parte que es la ceba final. Todo el proceso se hace hasta que el animal alcanza 450 kilos y el proceso en general dura 36 meses, que parece muy poquito tiempo, pero siempre es un tiempo largo para mantener estos animales. Las vacas de verdad son recicladores que toman materiales que de otro modo serían inútiles, agregan valor nutricional y ambiental y los transforman en una proteína de alta calidad y micronutrientes necesarios. El cuero realmente es un subproducto de la industria alimentaria. La sociedad tiene el deber ético de utilizar el cuero, porque si no se utilizan los cueros, sucede algo que nos sucedió durante la época de pandemia, cuando toda la industria fue paralizada y se ordenó el cierre general del gobierno a todas las industrias. Una de las industrias que cerró fue la industria curtidora, y a los pocos días o pocas semanas se empezó a generar un problema ya de salubridad pública, porque en Colombia se producen pieles al sacrificar los animales todos los días, y alguien tiene que tomarlos, y nosotros realmente somos los recicladores de este residuo. ¿Cómo funciona la cadena productiva del cuero en Colombia? Está la ganadería, las centrales de sacrificio, los intermediarios de las pieles crudas, estamos nosotros metidos en la industria curtidora, está la industria manufacturera, de la cual la mayoría de ustedes que son diseñadores van a ser partícipes, está la industria automotriz, está la industria de adhesivos que salen de la industria curtidora. Recuerden que gelatina se produce de un residuo de la industria de la curtiembre, y está la industria de alimentos, vuelvo y hago mención a la gelatina. Están empresas comercializadoras que distribuyen estos productos que
genera este tipo de industria manufacturera, y está el usuario final. El proceso de producción del cuero es un proceso que es complejo, no voy a entrar a detallar porque es uno de los compañeros que en la próxima semana va a estar dictando la charla, lo va a hablar, pero más o menos esto es lo que se hace: remojamos, pelambramos, que es eliminar el pelo, descarnamos, que es quitar carnosidades, curtimos, luego damos color a los cueros en el proceso de recurtido, los estiramos, los secamos, los condicionamos y luego los acabamos para que queden bien lindos y puedan ser utilizados en la industria manufacturera. En este tema yo quisiera hablar del tema de la curtiembre sostenible. Cuando hablaba del tema de sostenibilidad, hablaba que existen 3 factores que es obligatorios que existan. Uno, que sea la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social. Aquí me voy a centrar en la sostenibilidad ambiental. Las exigencias para ser sostenibles son inmensas. De verdad, los costos en los que hay que incurrir son realmente inmensos. Las empresas, por ejemplo, que tengan sistemas de administración ambiental, sean certificados o no sean certificados. Por ejemplo, en el caso nuestro somos certificados ISO 14000. Sistemas de conservación de energía tienen que estar montados. Sistema de sustitución de materias primas, que en todo momento estemos buscando cómo sustituir los químicos que estamos usando por químicos nuevos que sean mucho más amigables para el medio ambiente y para la salud de nuestros trabajadores. Reducción de todo lo que tenga que ver con desperdicios en procesos, la parte del volumen de agua que tratamos en nuestros procesos, tenemos que hacerle tratamiento a ese tipo de agua, y también en el caso nuestro, que estamos fuera de la ciudad, tenemos que hacer tratamiento también a las aguas que se generan en las baterías sanitarias, y ausencias de productos tóxicos en el producto terminado, que eso es una exigencia nueva que se ha generado por distintos países, que más adelante lo trato. En las acciones realizadas en el caso nuestro, tenemos una separación de sal al inicio del proceso, sustitución de unos productos químicos que bajan pH y por productos que tengan menos cantidad de nitrógeno. En los procesos de depilación usamos menos químicos, como uno que se llama el sulfuro de sodio, que tiende a generar olores fuertes y genera problemas. Entonces, lo sano es utilizar procesos que tengan menos cantidades de sulfuros, sustitución de productos químicos, parafinas cloradas por otros componentes, sustitución de solventes por sistemas que sean completamente acuosos para no tener solventes y generar efectos en lo que tiene que ver en la atmósfera, reducción de tensoactivos y sustitución parcial de tensoactivos con enzimas proteolíticas, eliminar unos tensoactivos, por ejemplo, los nonilfenoles etoxilados, que son prohibidos por las regulaciones ambientales internacionales y porque también tienen problema en el tema de contaminación de las aguas, sobre todo de los ríos, y la generación de extinción de especies de peces, sustitución de los pigmentos de metales pesados. Por ejemplo, los amarillos son plomo, pues amarillos pueden ser plomo, cromo, los rojos son cadmio, cambiarlos por otro tipo de productos químicos. Y adicional a la parte ambiental, existen normas internacionales que obligan a que el cuero no tenga una serie de componentes para poder ingresar a esos mercados, como los europeos, americanos y asiáticos. Por ejemplo, en Europa hay unas restricciones muy grandes en lo que tiene que ver, se llama REACH, que es una norma de protección al consumidor. Entonces, cualquier producto que esté en contacto directo con la piel del ser humano tiene que tener, no puede contener ninguno de los componentes de una lista que todos los días está creciendo y que en este momento son más o menos 2.500 componentes químicos. Entonces, una curtiembre responsable debe tener en cuenta todo eso, ¿cierto? Las descargas líquidas nuestras
Estas son más o menos las corrientes, se las van a explicar posteriormente en una charla. En el caso nuestro, tenemos una planta de tratamiento donde tratamos los residuos que salen de la operación de pelambre, hacemos un pretratamiento ahí. Tenemos una planta donde hacemos una circulación cerrada de lo que es lo del proceso de curtición. Tenemos otra planta de tratamiento en la que todos los residuos sanitarios van a un sistema anaeróbico y luego van a un humedal artificial para cumplir con las reglamentaciones que existen por el gobierno nacional. Y aparte de todo, todos los residuos van a una planta general de tratamiento, que es la planta de tratamiento de aguas residuales. Estas son imágenes de la planta de oxidación de sulfuros. Existen sistemas de filtración de pelo, sedimentación, retención de grasas, y aquí donde se hace la eliminación de los sulfuros de sodios para evitar la generación de olores. Este es el tema. Los cueros, al ser descargados del proceso de curtición, entran a un sistema de purificación y al final logramos recuperar el cromo al final, y las descargas que hacemos son ínfimas de cromo a la planta de tratamiento, que posteriormente se eliminan prácticamente en su totalidad. Este es el tratamiento de los humedales artificiales, donde van las aguas de los sanitarios, de los pozos sépticos, que son los sistemas anaeróbicos, son bombeados acá, y aquí se hace el último tratamiento por un sistema de bacterias que se genera en la parte radicular de las MATs. Aquí ya empezamos lo que tiene que ser como el flujo del tratamiento de lo que ocurre con las aguas residuales. Está el proceso, hacemos filtraciones gruesas, remoción de grasas, filtraciones finas. Todo esto va a un tanque homogenizador, se hace coagulación, flooculación, y este efluente clarificado, después de la separación de los lodos que van para relleno sanitario, el efluente clarificado va a una segunda planta de tratamiento, que es un sistema biológico. Estas son las fotografías de los equipos que existen. Es el tanque de homogenización. Este es el sistema de decantación que tenemos montado, los filtros donde separamos los lodos que salen de ahí, que van al relleno sanitario. Luego todo esto cae a la segunda planta de tratamiento. Esta es una planta de tratamiento que tenemos en operación hace más o menos 2 meses, 3 meses. Fue una inversión inmensa que nos tocó hacerla durante toda esta crisis y está funcionando. Hay otras empresas en Colombia que las tienen funcionando también ya, y podemos decir que es de verdad la industria. Una parte de la industria ha hecho un esfuerzo inmenso en salir adelante. Aquí el efluente primario entra a un reactor biológico donde se van generando unas bacterias. Eso el sistema se llama lodos activados, y los lodos activados, las bacterias van consumiendo los residuos que quedan del proceso anterior del efluente del tratamiento físico-químico. Luego se hace una decantación de esos lodos. Los lodos se regresan al tanque de homogenización principal, donde se hace la evacuación de los lodos, y parte de los lodos se regresan al reactor biológico, y que luego es descargado en el efluente clarificado. Este es el reactor biológico. El tanque en la fotografía no parece como si fuera tan grande, pero realmente mide 1.600 metros cúbicos de capacidad. Es muy grande. Este es el decantador biológico. El tanque se ve en la parte final. También el año pasado, a finales del año, hicimos un montaje de una planta de generación solar. Tenemos 1.052 paneles solares que producen 579.000 kilovatios horas de energía, y cubrimos más o menos el 17% de la necesidad de nuestro consumo eléctrico, que son más o menos equivalente a 212 toneladas de CO2 que dejamos de generar, y que es el equivalente como a que plantáramos 1.023 árboles. Esta es una vista panorámica de la empresa, que están ubicados lo que son toda la parte del sistema de tratamiento de aguas residuales más las plantas solares, y como pueden ver, de verdad es una parte muy importante de lo que tiene que ver en la empresa. Estos son nuestros laboratorios químicos donde hacemos los análisis y llevamos los controles de la empresa, y los laboratorios de control de calidad. Y de verdad... A ver, activo yo ahora mi audio. Muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes,
lo que el ingeniero Juan Manuel está tratando de plasmar es todo parte de la circularidad de la industria, de la que hacen parte también las casas químicas, algunos de cuyos representantes están aquí presentes y también nos ofrecen productos para esto. Las personas que tengan inquietudes para el ingeniero Juan Manuel Salazar, por favor, escríbanlas en el chat. En este momento podemos contestar las inquietudes, porque de verdad es un privilegio contar con el ingeniero Juan Manuel Salazar, una persona, como ustedes lo podrán ver, supremamente versada en este tema. Aquí Claudia Medina nos está preguntando, ¿qué está haciendo el Estado para proteger la industria del cuero en Colombia? Ingeniero Juan Manuel. Sí, muchas gracias, Claudia, por la pregunta. La realidad es que yo creo que llevamos muchos años en los cuales el Estado lo que ha hecho es desindustrializar el país y nosotros dejamos de producir de todo. Yo creo que es algo que lo vamos a sufrir, sobre todo en este final de año, porque como todos sabemos aquí, las materias primas y muchos de los productos terminados finalmente están llegando desde Asia con manufacturas muy baratas, a unos precios muy baratos y en lo cual yo realmente no he podido compartir el por qué. Entra de contrabando, entra todo y de verdad protección para la industria del cuero en Colombia no ha existido y yo pienso que no va a existir, pero no es solamente la industria del cuero, yo creo que es toda la industria. Miren que la industria textil desapareció en la época en la que, aunque uno piensa, uno tiene espíritu de niño todavía, pero mentiras que ya vamos para los 60 años y ya somos unos viejos, pero en nuestra época existían muchos. En solo la industria del calzado de Colombia, si uno hace memoria, ya no existen fábricas tan grandes como era Panam, La Maravilla, Wilson me ayuda, ¿cierto? Hay infinidad. Corona tampoco. Corona. Hay una cantidad de fábricas que desaparecieron y que no ha habido sustitución de ellas porque no existe. Yo sé que para todo el mundo y para la industria manufacturera en especial, miren la industria textilera en Colombia, cuando yo estudié en Inglaterra y cuando fui a mis primeras capacitaciones en la industria química en Suiza, yo me acuerdo que estuvo en los laboratorios, las primeras visitas, en esa época era una casa química que se llamaba Sandoz, y Colombia era la primera país del mundo en producción de textiles, le seguía la India posterior, pero muy atrás. Nosotros teníamos aquí a Fabricato, a Coltejera, a una cantidad de fábricas y era una industria textil inmensa. Solo la industria curtidora, Wilson me corrige, hace 15 años nosotros producimos entre 3.7 a 4 millones de cueros y la industria marroquinera, industria del calzado, se consumía toda la producción de Colombia y las curtiembres teníamos que importar alrededor de 1.5 millones de cueros para poder suplir la demanda de la producción nacional y todo eso desapareció. En la industria del calzado industrial, por ejemplo, ya los cueros industriales en la mayoría de las fábricas los sustituyeron por plásticos y cierto, son coagulados de fibras de textil coagulados con poliuretanos o con otro tipo de componentes químicos que encima les hacen un acabado y eso es una vergüenza. Los zapatos se destruyen. Yo no sé si se han dado cuenta que los zapatos, lo otro que ha ocurrido es la pronta moda. La pronta moda ha desaparecido completamente la industria del país porque nosotros no fuimos capaces de reaccionar y estar encadenados con esos sistemas. Pero yo creo que en Colombia no existe protección de ningún tipo de industria. En Colombia existe protección de las importaciones, ni siquiera la agricultura. La agricultura de Colombia prácticamente es nula. Mire que ya estamos quedando en monocultivos y es algo que yo creo que
fue generado por yo pienso que las aperturas económicas que se han hecho tan absurdas y tan abruptas, sin tener ninguna protección ni ningún interés en proteger la industria nacional, pero de nada. Qué pena extenderme tanto, pero la verdad es que eso toca como las fibras internas de uno. Sí, quienes tengan más preguntas, aprovechemos y vía chat se pueden comunicar con el ingeniero Juan Manuel Salazar. Mientras ustedes se animan a escribir, yo saludo por aquí, aparece don Marco Buestán, que es a todas estas embajadores de buena voluntad de Acolcur, desde Guatemala, doña Marlene Quinche, doña Catherine está por aquí, Claudia Medina, Liliana Alzate, por aquí el doctor Pablo Narváez, expresidente de la Federación Nacional de Curtidores, está por aquí también, de Chevers, María Marcela y el ingeniero Oscar Duque también está por acá. Si tienen más preguntas para nuestro ponente, pueden consignarlas en este momento en el chat. Mientras tanto, yo les recuerdo que este ciclo de conferencia está enfocado para personas que se quieran acercar a la industria del cuero. Por eso parte del vocabulario que hablaba el ingeniero Juan Manuel era un vocabulario bastante elemental porque está dirigido a personas que se quieran acercar a la industria del cuero, a conocerlo como un material apto para el diseño. Está más enfocada a diseñadores, a estudiantes de diseño y, bueno, en general a toda la industria. Dentro de 8 días vamos a tener una muy buena conferencia que nos va a explicar cómo se hace una transformación sostenible de la piel en cuero. Esa conferencia tendrá como ponente al ingeniero John Jairo Carmona, que es el director de producción de otra maravillosa planta de producción que hay aquí en el país, que es la de Vélez Cueros. Y el 24, para cerrar con broche de oro, tenemos a uno de esos talentos colombianos que se nos han ido, la ingeniera Catherine Serrano, que nos va a hablar sobre desarrollo de producto en el sector de la moda, un tema que enlaza perfectamente lo que nosotros queremos, cómo llevar el cuero a pasarelas, a cualquier pasarela del mundo. A ver si tenemos más preguntas por aquí. El ingeniero Pablo Narváez nos está preguntando, Juan Manuel, ¿qué futuro le ves a la industria del cuero en Colombia? Realmente nosotros, como hablaba y mostraba en las estadísticas, tenemos la materia prima y la materia prima se va a seguir generando siempre en Colombia porque tenemos la industria ganadera que lo genera como su residuo de la industria cárnica. Yo creo que simplemente nos va a tocar trabajar más, equipararnos en los temas ambientales, porque los temas ambientales son una necesidad que existe y es una responsabilidad que todos debemos asumir, pero de verdad yo creo que cada uno va a tener que generar nichos especiales y nos vamos a tener que especializar mucho más. Y lo otro que pienso yo que debe ser importante es generar como cadenas directas con nuestros proveedores y trabajar mucho más en llave proveedores, nosotros como productores y los fabricantes de las manufacturas muy en cadena y muy llave, porque el tema de suministro de materias primas y de logística va a ser cada vez más complicado en Colombia. Saluda a doña Beatriz Elena Osa. Ingeniero Juan Manuel, ¿considera usted que con respecto al cuero hay una mala información o una información engañosa cuando se mencionan palabras como cuero sintético o tantos otros términos que se usan allí de ecopiel, de ecocuero o ese tipo de nombres con que se encuentran
en las publicidades hablando sobre productos que no son cuero. ¿Considera usted que eso afecta al sector? ¿Es una mala información, una publicidad engañosa? ¿Qué es eso? Yo creo que eso es publicidad engañosa y es una manera de engañar al comprador al final. Y eso es una cosa que realmente no debería existir, ¿cierto? Pero existe y desgraciadamente la legislación en la parte de la protección al consumidor es complicado que se dé, ¿cierto? Aunque los casos se hayan presentado y las quejas se hayan presentado por el mal uso de la palabra cuero ante la superintendencia, pues las respuestas son muy lentas y muy complicadas y difíciles, pero la realidad, yo pienso que lo que pasa es que el cuero ha sido un material muy lindo toda la vida. El cuero ha sido querido por el ser humano porque nos viene acompañando desde la historia. Y entonces, pues para un plástico es muy fácil copiar un cuero y la verdad es que el trabajo lo hacen muy bien hecho, ¿cierto? Y a veces es hasta difícil para uno distinguir entre uno y lo otro, y si las marcas y las cosas no están claramente puestas en los calzados, o en los artículos o en los bolsos, pero es muy triste entrar a todos los almacenes de moda rápida y la mayoría de lo que existe realmente todo es plástico, ¿cierto? Doña Claudia Medina me mencionó otro término, cuero vegano. Hay otro par de preguntas. Juan Manuel hace un rato mencionó que 20 años atrás se importaba 1,5 millones de cueros a este país, aparte de los 3,5 que se producían y todo se consumía. Hoy la situación es muy diferente porque hoy no todo el cuero se consume acá, pero sin embargo, doña María Marcela Preciado nos pregunta claramente eso. Ingeniero Juan Manuel, ¿es suficiente la producción de cueros para la industria manufacturera o estamos importando cuero? Yo creo que en este momento para aplicaciones especiales se están importando cueros. Para marroquinería de lujo hay unos cueros que son importados porque desgraciadamente la ganadería de Colombia no mire y también por el hecho de la ubicación tropical en la cual estamos, la cantidad de defectos naturales que se generan por los insectos, el nuche, el tábano y por el tipo de ganadería extensiva en la que tenemos nosotros, que el manejo individual del animal es diferente a los hatos que se presentan en Europa, en otras partes del mundo, que son ganados prácticamente semiestabulados, en el cual en vez de tener su ciclo de 36, 48 meses, en prácticamente 240 meses ya están entrando a matanza y el animal es más joven. Pero hay un nicho, ¿cierto? Yo pienso que los cueros de Colombia nosotros como empresa hemos hecho el ensayo de importar. Hemos traído cueros de Estados Unidos de zonas muy buenas, hemos traído cueros de Europa de zonas muy buenas, hemos traído cueros del sur de Sudamérica, ¿cierto? O sea, de Argentina, de Uruguay, que son cueros de selecciones muy buenas, y cuando las tratamos de poner en el mercado y ponerlas a los precios que resultan por la equiparación, porque mientras que un cuero en Colombia en este momento vale entre 400 y 750, 800 pesos en promedio terminado, hay cueros que solamente, esos cueros en Europa, por ejemplo, los crudos, estamos hablando de que están costando 1.100, 1.200 pesos decímetro semiprocesados sin haberles hecho el proceso de fabricación. Entonces, cuando tú los terminas, el costo final que tienen las empresas de los OVGs completos, pues los tienes que cubrir y se los tienes que agregar a eso. Y al final el rendimiento de área a contracorte, la experiencia nuestra ha sido que así el cuero de nosotros tenga más defectos naturales, si existe un calzado bien despiezado y todo, realmente
es más ventajoso utilizar el cuero nacional porque tienes el proveedor acá, ¿cierto? Y así se hable muy bien. Yo he tenido la oportunidad de estar en donde grandes fabricantes aquí en Colombia que producen marcas de alta gama e importan, y realmente a ellos les abren la carta de crédito y las garantías realmente son muy poquitas y no son tan grandes y no es tal, ¿cierto? La calidad nuestra, yo creo que en Colombia hay de todo, hay calidad muy buena, hay empresas que son responsables, muy responsables, y lo hay de todo. Simplemente hay que buscar en el mercado y conocer a sus proveedores. Yo creo que lo más importante es conocer a su proveedor y permitirle al proveedor de materia prima que le explique qué es lo que le está vendiendo y por qué los costos. Estaba don Juan Manuel contestando la pregunta de doña Gladys Adriana Ramos. Hay también un comentario de doña Claudia Medina que dice que aún así se sigue exportando cuero en azul. El tema de la exportación de cuero en azul es que es como hablábamos ahora. Colombia produce 3.94 millones de cueros al año y realmente la industria manufacturera colombiana no alcanza a comprar toda esa cantidad porque la industria manufacturera desapareció, ¿cierto? Con eso lo hablaba yo un poquito ahora en la pregunta del tema de una de las preguntas anteriores, pero yo pienso que no se está produciendo desabastecimiento. Yo creo que hay todas las opciones de producción el problema grande ahora es con materias primas, porque hay mucha dificultad en productos químicos y va a ser muy complicado ese tema. Y los costos se han disparado de la manera más terrible del mundo. Lo que pienso yo que más grave ha sido es la exportación del ganado en pie, porque la exportación del ganado en pie realmente no deja ningún valor agregado a la industria, aunque entiendo que son como 270.000 cabezas de ganado que se van a exportar este año, que lo están exportando sobre todo empresas brasileras que están ubicadas aquí en Colombia y que han comprado mataderos y centros de sacrificio grandes. Son los mayores exportadores de este tipo de ganado en pie, sobre todo para los países del lejano oriente, ¿cierto? Para los países musulmanes. No sé si en el auditorio hayan más preguntas para el ingeniero Juan Manuel. O podemos ir cerrando esta sesión, no sin antes volverlos a invitar a que estén con nosotros dentro de 8 y dentro de 15. Y muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a la Junta Directiva de Acolcur, a los directivos de la RAD y a todos ustedes, señores y señoras. Nos vemos dentro de 8 y dentro de 15 a esta misma hora por este mismo canal.